les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Hablando de huellas perdidos, acá con el amigo Pato Méndez, que quiere un poco recorrer el currículum vitae. Yo después se lo voy a presentar. Usted no se tienta. ¿Cómo andas, Caro? ¿Todo bien? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y un honor ocupar la silla de Vero, ¿no? Vero que está ahí recuperándose sin COVID, vamos a decirlo. Porque Sí, por sí, ahí aclaremos. cualquiera que quede en su casa, que está en cama, no tiene COVID. Le mandamos un saludo a Vero, le mandamos un saludo a la familia. Todos, ahí que están siempre prendidos desde Tierra del Fuego mirándonos. No me acuerdo cómo se llama la madre, pero siempre está ahí muy atenta. Así que un beso para todos los que nos estén mirando, los favorecedores, los seguidores. Bueno, muchachos, nos ponemos a trabajar en lo nuestro. Habitualmente nosotros, Caro, trabajamos principalmente conociendo cómo va el coronavirus a lo largo del país, pero en realidad también seguimos de cerca la actividad parlamentaria y acaba de terminar una comisión muy importante. Así es, Meli. Hace minutos nada más acaba de terminar la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde todos creíamos que se iba a firmar dictamen favorable sobre el proyecto de moratoria. Finalmente, el oficialismo decidió postergar una semana el dictamen, lo cual quiere decir que abre una especie de margen para negociar con la oposición y también para consultar, sobre todo con la AFIP, qué posibilidades hay de que se incorporen cambios que propone la oposición, ¿no? Cambios que no son nada menores, que tienen que ver, seguramente después los desarrollaremos, pero con la inclusión del impuesto a los combustibles, la posibilidad de saldar deudas en cuanto a ese impuesto y la posibilidad de que las empresas que se encuentren en proceso de quiebra puedan ingresar a la moratoria. Esos son los dos aspectos principales que la oposición cuestiona. Que en un contexto muy sensible y particular. Mira, dos cosas, Meli. Primero, que moratoria es más plazo para pagar y más facilidades. Pero creo que es un tema muy complicado y problemático. Ahora lo vamos a hablar con algún diputado, pero recién me parece que lo definía bien Carlos Heller, que decía, ¿sabes cuál es el problema de la moratoria? Que hoy las empresas están todas muy golpeadas y necesitan pagar menos impuestos o necesitan más tiempo para pagar. Porque obviamente si vos tenés el negocio cerrado no recaudás. Si no recaudás no podés pagar. Pero eso que es muy comprensible de las empresas, ¿con qué convive? Con el drama que tiene el gobierno que necesita recaudar para asistir socialmente a los que no tienen ingresos. ¿Me entendés el choque? Digo, al comerciante o al empresario no le podés pedir porque no tiene actividad. Pero el Estado está requiriendo ahora más que nunca ingresos. Está tal cual. ¿Cómo lo resolvés al tema? Tal cual. No quisiera estar en el lugar del que vota, te digo la verdad. Pero es un tema muy complejo de resolver. Sí, por eso es muy importante en esas reuniones también la mirada de los sectores técnicos, ¿no? De los lugares que específicamente pueden dar una mirada precisa representando cada uno de los sectores aquí involucrados. Estamos frente a un contexto que es extremo, que es atípico, pero que además ha puesto, ayer lo mencionábamos, o no sé si lo dijimos al aire o no, pero estamos en las puertas de que para diciembre tengamos la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. Bueno, justamente uno de los aspectos que resaltó puntualmente Luciano Laspina, que presidió la Comisión de Presupuesto, fue nunca hubo tanta justificación para una moratoria, que quizá no es una medida muy simpática, porque obviamente el contribuyente que día a día paga sus impuestos está en este caso como relegado, pero nunca estuvo tan justificada una moratoria. Y en este sentido, la oposición se encamina a acompañar la ley cuando se trate, seguramente la semana próxima, después de que haya dictamen. Veremos qué pasa con los artículos que puntualmente cuestiona la oposición, si el oficialismo finalmente acepta esos cambios o no. Sí, bueno, la verdad que vamos a seguir de cerca. Este es uno de los temas centrales. Más allá, el coronavirus ha corrido un montón de velos y ha puesto como lupa sobre situaciones, sobre cuestiones estructurales que ya venían lastimando nuestro país. Uno de ellos es personas que ya no podían, personas y empresas que ya no podían venir cumpliendo con sus obligaciones, tanto impositivas, fiscales, como pago de salarios. O sea, estamos frente a una situación límite, sin lugar a dudas. Donde esperemos que en algún momento arranque. Mira, el dato positivo, y enseguida empezamos con la nota, hoy se gestionó una ayuda para Europa. Europa es la tercera economía del mundo. Vos tenés China, tenés Estados Unidos, tenés Europa. Bueno, hoy se gestionó una ayuda de 750.000 millones de euros. Esto es un plan Marshall post-Segunda Guerra para ver si Europa arranca. Que a nosotros nos sirve, porque la verdad nosotros también necesitamos que Europa empiece a consumir para venderle nuestros productos. Obvio. Pero digo, es una situación globalmente muy, muy complicada. Bueno, más allá del análisis que nosotros podamos brindar, vamos a darle la bienvenida a este programa también a Clery, el diputado Clery, que ya está en comunicación con nosotros del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por integrarse a DTV.
Muchas gracias por el espacio, muy buen mediodía para todos y todas. ¿Cómo andan? Lo mismo, muy bien. Bueno, tratando de conocer un poco lo más destacado, lo más saliente que tuvo esta comisión que decíamos, bueno, le toca trabajar en un contexto muy particular. Sí, en primer lugar, poner de manifiesto cómo el presidente de la comisión, Carlos Heller, no solo la semana pasada tuvo la apertura dentro de la comisión, una reunión informativa junto con el ministro de la Producción y la titular de la Agencia Federal de Impuestos, Mercedes Marcó del Pon, expusieron cuáles son los alcances de la moratoria, los motivos de la moratoria, por qué estamos enviando al Poder Ejecutivo Nacional y debatiendo en el Congreso de la Nación una ampliación de la moratoria a la que ya se presentó y se sancionó en la Ley de Solidaridad y de Reactivación Productiva en diciembre del 2019. ¿Por qué debemos ampliar el horizonte y llevar adelante esta ley de moratoria con muchos más beneficios para todos los contribuyentes que ingresarían a esta moratoria? Y en cabeza del presidente de la comisión, como todos empezamos a debatir, se pusieron a la vista los proyectos de ley que tanto oficialistas y opositores han presentado para poder incorporar modificaciones, ponernos de acuerdo en un dictamen de consenso en lo posible, que nos vamos a reunir el martes que viene, y posteriormente, cuando las autoridades de la Cámara lo definan, lo trabajaremos en el Pleno. Teniendo en cuenta que el consenso es importante, pero asimismo no queda el rehén de todo y cada uno de los planteos que llevan adelante, a lo mejor expresiones que hoy no son mayoría, pero saldar esas diferencias en los puntos que no nos ponemos de acuerdo con las posiciones mayoritarias para, además de fortalecer la democracia, poder avanzar y dar las respuestas concretas que nos están pidiendo todos y todas en este momento tan complejo, tan difícil, y que de forma extraordinaria nuevamente estamos tratando una moratoria. Y en aquel momento el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016 fue el blanqueo y moratoria, que fue claramente injusto, y después por un decreto simple incorporó a los familiares que estaban prohibidos por la ley. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Si bien hay consenso, obviamente, en la necesidad de sancionar esta moratoria, hubo declaraciones bastante fuertes en la reunión por parte de la oposición. Puntualmente, el diputado Laspina habló de un traje a medida para oil combustibles. Quería saber qué tiene para decir respecto de los cuestionamientos de los bloques de la oposición. Mire, la situación es que a lo mejor están proyectando lo que ellos han realizado con respecto a cada una de las leyes que han planteado, como fue el traje a medida del decreto simple, en donde los familiares de los que incorporaron en el blanqueo después se pudieron sumar. Cada vez que se presenta un proyecto de ley, tratan de buscar de estigmatizarlo, de tratar de ponerle una etiqueta de que no va a ser bueno, más allá de que están de acuerdo porque se beneficia a algún sector. En este sentido, uno cuando hace una ley, que en este caso tiene efectos generales, es para todo y cada uno de los beneficiarios, que según lo que establece en el objeto número 1, en el artículo número 1, cuando se define el objeto. No es que se está haciendo una ley específicamente por un caso en particular, se está haciendo una ley para ampliar los alcances, poner al Estado a seguir acompañando a todo y a cada uno de los contribuyentes y, por supuesto, darle la respuesta buscando el equilibrio justo, ecuánime, que se tiene que materializar, en donde además de incorporar recursos del Estado, también darle un oxígeno, modificando la tasa de interés que están pagando los que ya están incorporados en alguna moratoria o los que se van a incorporar en esta moratoria, que sea mucho más accesible, y sobre todo con el periodo que se da para empezar a pagar, y en planes y programas que van a ser a mediano y largo plazo, en donde se va a permitir al contribuyente seguir apostando a la Argentina, seguir teniendo el acompañamiento del Estado, poder planificar mejor su inversión a futuro y sobre todo tener un acompañamiento muy importante en ese sentido, porque además del ATP, de la IFE, de los préstamos para los monotributistas a tasa cero, en este caso también se está incorporando la moratoria, dándole mayores facilidades a los contribuyentes para poder seguir saliendo adelante en este momento tan complejo y tan difícil que estamos teniendo todo y cada uno de los argentinos por la pandemia que a nivel mundial ha paralizado economías. Diputado, sí, diputado, una consulta. Usted algo dijo en la primera respuesta a Melina, pero le pregunto, había una idea de que tal vez había dictamen de comisión hoy, y si había dictamen de comisión había un pronto tratamiento la semana que viene.
La postergación de una semana del dictamen, ¿es en función de que de lograr mayor número, de tratar de pulir con, no sé si conjuntos por el cambio, pero con otros bloques? ¿Por qué se demora una semana? En primer lugar, creo que se está dando un trabajo parlamentario y el tiempo necesario de este debate de trabajo parlamentario es para poder incorporar visiones. Insisto, el jueves pasado, el 16 de julio, se escuchó a las autoridades, al ministro de la Producción y, por supuesto, también a Mercedes Marcó. En el día de hoy se pusieron a la vista los proyectos de ley presentados por otros diputados y diputadas, oficialistas y opositores. Se debatió sobre el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. Se da una semana hasta que podamos dictaminar la semana que viene para poder incorporar modificaciones que puedan ser absorbidas por parte del Tesoro Nacional con opinión de los técnicos y, por supuesto, para darle previsibilidad y trabajar de manera acorde, adecuada y de forma seria como se debe hacer cada uno de los pasos legislativos, sobre todo en este momento que el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo muy grande, con más del 3% del Producto Bruto Interno, para llevar adelante políticas públicas y asimismo le está dando a través de la moratoria también posibilidades a contribuyentes de patear hacia adelante una deuda que tenían y por supuesto también va a ser un esfuerzo extra por el Estado Nacional y hay que en este momento llevar adelante no solo el diálogo y el consenso, sino también tener los datos objetivos para poder hacer que esta ley se aplique de manera adecuada. Diputado, me imagino que frente a este panorama, frente a este contexto, como usted decía, de crisis mundial, hay distintos modelos que se miran o distintos espejos a donde seguramente los técnicos sobre todo puedan mirar para poder tomar lo positivo para tratar de ponerlo en práctica. Lo que pasa es que también estamos frente a un país que ya tiene sus propios daños estructurales, como lo venimos diciendo, la pandemia viene a intensificar situaciones ya muy delicadas para muchas personas que ya venían atrasados, que ya venían poniendo muchísimo esfuerzo. Y el Estado también, por supuesto, ¿no? El esfuerzo lo estamos haciendo todos los argentinos. Por eso le pregunto si puede bajar al llano dentro de lo posible. ¿Cuál podría ser ese dictamen y en qué consistiría esa moratoria, las facilidades que se brindarían para poder conocer algún detalle, ¿no?, de lo que se va a empezar a tratar de votar la semana que viene? Bueno, en primer lugar es una ampliación de la moratoria que se aprobó en la Ley de Emergencia de Solidaridad y Reactivación Productiva de diciembre. En aquel momento fue para pymes y MIPYMES un programa de moratoria y facilidades de pago que después, por decreto de necesidad de urgencia y decreto delegado, amplió el Poder Ejecutivo Nacional y fue prorrogando la fecha. Que eso lo tratamos en la Comisión Bicameral la semana pasada. Asimismo, esto lo que hace es ampliar la posibilidad de que además de pymes y empresas, contribuyentes autónomos, monotributistas profesionales, se incorporen a la moratoria y hay propuestas de que también sean asociaciones civiles, como también los clubes, ONG, también se puedan incorporar en la moratoria. Ajá. ¿Qué sería? Se le da un plazo hasta el 31 de octubre para incorporarse a la moratoria de las deudas que son hasta el 30 de junio del 2020, se puedan realizar planes de pago. Esos planes de pago, de acuerdo si son empresas, grandes o pymes, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene, pueden extender el plan de pago de 96 meses en adelante. Asimismo, se le va a empezar a cobrar cuotas a pagar a partir del año que viene con un 2% de interés mensual, que luego de enero del 2021 pasa a ser una tasa variable. Aquí hay debate, primero, en la incorporación de mayor cantidad de contribuyentes, que es el punto número 1, que fue una propuesta de la diputada Vallejos que está teniendo gran adhesión. Asimismo, extender la tasa de interés fija del 2% a mayor cantidad de plazos puede ser una posibilidad para darle mayor previsibilidad y que no sea tan abrupto desde algún punto de vista después pasar a una tasa variable. Y también a lo mejor, en lugar de incorporarse hasta el 31 de octubre, darle tiempo hasta fin de año. Hay varios ejes de debate en este sentido, que hay propuestas de bloques minoritarios, de diputados oficialistas y de algunos opositores. Después, con respecto a lo que se está planteando como el eje para poder tener un beneficio para los cumplidores,
Hay varios proyectos, sobre todo de un diputado, que el diputado Heller lo planteó con claridad, que puede ser los que se han incorporado en moratorias anteriores, sobre todo la que empezó en diciembre por la ley de emergencia, tiene una tasa de interés mayor que la actual, además de actualizársela al 2%, porque estaban pagando mayor tasa de interés, darle el beneficio de que se les reconozca la mayor tasa de interés que se pagó y lo puedan descontar también de la misma moratoria. Estos son algunos de los puntos, junto con otros que seguramente en este periodo de ventana, que seguiremos desde el día de hoy hasta el martes que viene, debatiendo para poder hacer una ley con el mayor apoyo posible, con el mayor consenso posible, con el resguardo técnico y la posibilidad de cumplimiento de acuerdo a los datos objetivos que vayamos teniendo. Diputado, una última de mi parte. Dijo también de incorporar a este sistema de moratorias clubes y qué otras organizaciones. Asociaciones civiles, ONG que estén debidamente inscritas. Okay. Es una propuesta de algunos legisladores que, por supuesto, que cooperativas que estén debidamente inscritas, que tengan los papeles al día, también seguramente podrían ser incorporados a esta moratoria. Perfecto. Gracias, diputado. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí queda un poco claro, bueno, qué forma va a tener este proyecto, ¿no? Y un gusto amargón, ¿no? Porque la verdad que no hay sinónimo de gestión de gobierno que no haya recurrido a una moratoria, y yo lo entiendo. Yo necesito cobrar todos los gobiernos. En este momento se estima que hay un monto de 500.000 millones de pesos que no se han pagado. El gobierno entonces va por cobrarlo. 500.000. 534.000. ¿Viste? La cifra que dio Marco del Pont la semana pasada. ¿Viste? En la Cuando te digo que es la más puntillosa, me es lo Carolina. Me lo traje estudiado. Bueno, el tema es que, ¿sabés qué pasa? ¿Viste? Está en discusión eso. Digo, vos no pagaste, no generalmente por mala voluntad, no pagaste porque no tenías. No, porque no podés. Ahora, el tema es que están los que cumplieron, y para los que cumplieron, la verdad que no hay premio. Como hay necesidad del gobierno, al que no pagó le dijo, te doy facilidades, pagame. Pero para el que cumplió no hay premio. Entonces es riesgoso esto de que vos digo, che, si yo pago y no tengo premio, y tiene premio el que no paga, ¿y ahora qué hago para la próxima? Para la próxima no pago, espero el premio, la moratoria que viene, ¿se entiende? Es complicado. Sí, es como dice Pato, igual destacar que es una ampliación muy grande de la moratoria aprobada en diciembre. En esa moratoria solo se habían incluido las pymes y ahora se está ampliando a todas las empresas independientemente de su tamaño y a personas humanas también. Lo que destacaba el diputado Clery es importante. Los planes de pago son muy amplios. Mira, deudas tributarias y aduaneras hasta 120 cuotas se van a poder financiar. Y las deudas de seguridad social hasta 60 cuotas. Porque digo, ojo, acá fue muy clara Mercedes Marcó del Pont, porque le preguntan, ¿pero por qué tantas facilidades a empresas grandes? Porque ¿sabes lo que viene? Hay mucha falta de trabajo. Ayer había datos de la FIP que se perdieron 230.000 puestos de trabajo y necesito, dijo textualmente Mercedes Marcó del Pont, empresas vivas, empresas con músculo. Ahora yo me pregunto, ¿no? Y ahora también le damos la bienvenida al diputado Pastori que está del otro lado, ahora lo voy a presentar formalmente. Pero en este contexto, donde ayer estábamos analizando o leyendo las declaraciones que había hecho Alberto Fernández al Financial Times, a donde, de que no hay plan económico. Claro, donde dice, por ejemplo, entre otras cosas, yo la verdad que no creo en un plan económico. ¡Wow! Te lo estás diciendo en el Financial Times, una declaración a donde todavía estamos atravesando lo peor de la pandemia, a donde estamos hablando de 534.000 millones de pesos que todavía no aparecieron. Bueno. Gente que, a ver, yo no sé si ustedes, que bueno, no los quiero sorprender con la pregunta, pero la cantidad de negocios, de fábricas, de empresas, de emprendimientos, de gente que venía ya con la soga un poquito al cuello que tuvo que largar y decir, no, listo, yo creo que tiene una cuestión a favor y una cuestión en contra esa definición. Yo creo que es muy sincera y creo que es muy realista en algunos aspectos. Digo, ¿qué plan económico, por ejemplo, que vos habías pergeñado o imaginado en el año 2020 ibas a sostener la pandemia? Imposible, no te aguantaba ninguno. Bien, tenés razón. Desde ese punto de vista. Ahora, desde el otro punto de vista, digo, si yo te presto plata, a ver, Melina querida, decime cómo imaginás devolvérmela. ¿Me entendés? Por eso digo, pero bueno. Pero por eso, atando una cosa a todo esto que estamos hablando, y de nuevo ahora lo vamos a seguir analizando. Sí. Es cierto, o sea, ¿cuál es el reconocimiento para el tipo? Cuando digo tipo con todo cariño digo primero. Tipa también. digo tipe, pero digo empresa, mini empresa, emprendimiento, lo que sea. Si vos realmente decís, porque hay gente que está a todo esto pasándola muy mal, pero muy comprometida con la gente que tiene empleada.
pasada y no dejó de pagarle un mango de lo que le debe. Sí. Y otros que dicen, bueno, tal cual, Claro. yo voy a tratar de estirar esta situación lo más que puedo porque total estamos en un contexto de emergencia. Bueno, yo tenés creo- las dos realidades. Yo creo, en base a lo que decías antes respecto del plan económico, una prueba cabal respecto del plan económico o no, es que no hayan enviado la ley de presupuesto Sí. de este año. Es Sí. decir, todavía nos estamos rigiendo por la ley de 2019 y pensando ya en el presupuesto 2021. Entonces, todo este año, claramente, por decirlo mal y pronto, se gobernó por decreto. Y te digo una cosa, porque digo, es riesgosa esa frase de Alberto Fernández, pero también, lo vas a recordar vos puntualmente, el anterior gobierno se jactaba de grandes anuncios muy precisos y te decía, año 2016, la inflación va a ser del 4%, 8%, te decían, Sí. y el dólar va a subir un 10%. Bueno, no se cumplía nada. Por eso digo que también la relatividad de los anuncios y de los planes es muy grande Sí. también. Quiero- Esta frase te genera cierto estremecimiento. Le pero- preguntamos al diputado A Pastori, ver. que ya está del otro lado con nosotros, que se sume a esto, a todo esto que estamos conversando de cara a lo que desarrolló la comisión de la que también formó parte de Presupuesto de Hacienda. ¿Cómo le va, Pastori? Gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? No, por favor, es un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, me imagino que tiene que haber estado ahí conectado unos minutitos mientras nosotros estábamos Sí. planteando, Sí, digamos, lo estaba escuchando. el contexto general, la declaración de Alberto Fernández que le hizo al Financial Times, más, todo el contexto que presentó Heller en la apertura de la reunión de hoy, ¿no? En la comisión. Sí, con respecto a las declaraciones del presidente, no me parecieron afortunadas para nada. Yo creo que no hay peor plan que el que no existe. Porque uno puede tener un plan y puede fracasar en el plan o puede no cumplirlo, cumplirlo a medias. Esto está sujeto a los avatares de las variables macroeconómicas, el mercado, pero uno tiene un rumbo, tiene un camino, tiene un objetivo, un horizonte. No tenerlo es lo peor, y mucho más en un contexto en el que estamos procurando reestructurar nuestra deuda externa, en donde lo primero que quiere saber quién está del otro lado del mostrador y le están ofreciendo canjear su deuda, es decir, bueno, a ver cómo me vas a pagar, ¿no? ¿Cuál es tu programa? ¿Cuál es tu plan? Le decimos, no, la verdad que yo no creo en ningún plan. Yo no sé si eso es creer esa frase del presidente o aquella otra, creo que fue en diciembre o en enero, diciendo que sí, que tenía un plan, pero que no lo iba a contar porque estábamos en plena negociación con los acreedores. Así que no sé cuál de las dos frases se ajustan a la verdad. Creo que tengo la convicción de que en realidad el gobierno no lo tiene, como bien ustedes lo marcaban también, tampoco tiene un presupuesto para el 2020, perdón. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Hace un rato ¿Qué tal? terminó la reunión de la Comisión de Presupuesto de la cual usted participó. Y bueno, aparentemente va a haber un plazo hasta el próximo martes para continuar negociando. Quería saber, bueno, ¿qué posibilidades ven ustedes de que se puedan incorporar las modificaciones que proponen? Bueno, ojalá sea ese el motivo, ¿no? Nos sorprendió el presidente de la comisión porque nos habían comunicado previamente que hoy iban a dictaminar. Nosotros estábamos preparados ya con un dictamen en minoría, sosteniendo todas aquellas propuestas que nos encargamos luego de explicarla cuando nos tocó exponer en la reunión de hoy. Así que celebro esto, me parece que es una buena oportunidad para poder discutir algunas cuestiones, algunas que son, no diría formales, pero que podemos llegar a determinados acuerdos. Nosotros propusimos varias cosas, pero otras que son de fondo, otras en las que nosotros tenemos una actitud muy intransigente porque creemos en la moratoria lo que no creemos en la impunidad, y especialmente en todo aquello que tiene que ver con las empresas quebradas. Una empresa quebrada sin continuidad de la explotación, que es el caso, por ejemplo, de Oil Combustibles, es una cosa, y empresas quebradas que tienen continuidad de explotación para tratar de recuperarla es otra cosa. En este caso, por supuesto que bienvenido sea su incorporación, pero aquella empresa que no tiene continuidad en la explotación, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Ya ha fallecido, digamos, no existe más. Claro, perdóneme, diputado, eso le quería preguntar, porque yo tenía la misma información, digo, salvo que se me escape algún detalle, pero digo, ¿cuál sería la segunda intención? ¿Resucitar esa empresa que, como usted dice, ya falleció o no?
Porque si no, ¿qué sentido tiene? Yo, Méndez, tengo la opinión que eso sería, digamos, el medio, pero el objetivo, el fin último es otro, porque la moratoria, a ver, por un lado, incorpora a la misma los impuestos a los combustibles líquidos y el impuesto a los juegos, a las apuestas, ¿no? Sí. A lo que llamamos comúnmente el impuesto a los tragamonedas y a las apuestas online. Bueno, junto con el impuesto a los combustibles. Y por otro lado, en otro artículo, permite incorporar a los quebrados. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Sumemos ambas cosas. 2 más 2 igual a 4, ¿sí? Impuesto al combustible más impuesto al juego es igual a oír combustibles, es decir, y a sus titulares. Claro. Pero ¿cuál es el objetivo? Y a esto iba. Que también hay un artículo de la moratoria que está bien, digamos, que es la que le exime al que se acoja a la moratoria de todas las consecuencias penales. En el caso de Cristóbal López, Fabián de Sousa, están sometidos a la ley penal tributaria por la evasión que hubo en oír combustibles, ¿no? Están bajo un proceso penal por la aplicación de la ley penal tributaria. Que todos sabemos, la ley penal tributaria castiga con prisión, comprobado que fuera la evasión en forma fraudulenta. Bueno, el acogerse a la moratoria tiene como consecuencia levantar estas... Desaparece el delito. Con lo cual, ¿es así? está clarísima. O sea, ¿es así como dice Pato? Perdóneme, diputado. si se acogen a la moratoria, la consulta es, ¿desaparece la causa del delito? Sí, porque la moratoria, la ley, le exime de las consecuencias penales al haber regularizado su situación con el fisco. Es decir, es como la causa que dio origen al proceso penal desaparece porque no existe deuda. Al no existir deuda porque están en una moratoria, entonces la ley le está permitiendo... Sí, pero, perdón. Esto, y la ley dice que se exime del delito. Pero hay algo que no termino de entender, o me resisto a entender, puede ser la segunda opción, es una cosa es que, como usted explicaba, uno haya tenido la voluntad de pagar, pero no haya podido, y otra cosa es que uno haya diseñado un plan para no pagar, tratando de tener un rédito o obtener un rédito. Entonces, finalmente resulta que no pago, con todo lo que eso implica para todas las personas que formaban parte de Hoy Combustible. Y estoy poniendo por caso esa empresa porque es la que mencionamos, ¿no? Podría ser el caso de alguna otra. Y un día resulta que me presentan un plan y entonces como, bueno, ese plan se acomoda un poco mejor a mi situación, entonces... digamos, toda la intención que yo tuve para diseñar un plan, para obtener un rédito a costas de personas, trabajadores, desaparece. ¿Es así? Sí, en este caso hay un juez que ya hace unos años dictó la quiebra de la empresa. Sí. La empresa está quebrada, no tiene continuidad, de modo tal que, ¿cuál es el objetivo de resucitarla, digamos, entre comillas, para que se incluya en un plan de moratoria para que pague una deuda cuando ya hay una quiebra decretada sin continuidad de la empresa? La finalidad es, obviamente, desde nuestro punto de vista, primero, cancelar toda la situación penal que pudiera caber a los responsables y también una quiebra que se puede extender a los titulares como personas humanas, es decir, no solamente la quiebra de la empresa, sino que hay un pedido también de que la quiebra se extienda a los titulares, que también podrían quebrar como personas humanas, digamos. Entonces, es claramente, yo lamento que en un proyecto de ley tan importante y tan necesario como es una moratoria tan amplia como la que se está proponiendo y como la que estamos de acuerdo, más allá de las cuestiones de orden ético, moral, sobre el que pagó, el que no pagó, que estamos de acuerdo también, pero en un proyecto de ley que estamos todos dispuestos a acompañar, se meta en la letra chica este tipo de cosas que desvirtúan el proyecto, que lo hacen como mínimo dudoso. Yo no tengo ninguna duda al respecto, pero lo hace como mínimo dudoso,
y que tal vez esta espera de una semana para dictaminar, ojalá, tenga que ver con revisar un poco esta situación, ¿no? Diputado, le hago la última. Una de las cosas que ustedes proponen es este premio a los contribuyentes cumplidores. Quería saber en qué consistiría este premio y teniendo en cuenta que Marcó del Pont en la reunión pasada dio a entender que era un poco difícil contemplar este aspecto. Sí, nosotros creemos que estamos proponiendo algo que es muy novedoso también, porque no solamente se trata de premiar a los cumplidores que hacia atrás, digamos, han cumplido en tiempo y forma y que están al día con el fisco, dándole un crédito, un bono de crédito fiscal que lo puedan usar en los próximos meses, 24 meses para adelante, aplicándolo contra obligaciones futuras, equivalente a un porcentaje del impuesto que hayan pagado de ganancias y de contribuciones patronales, sino también proponemos un incentivo para adelante, es decir, aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre del 2020 se encuentren totalmente al día y no se hayan acogido a la moratoria, o sea que sigan cumpliendo regularmente con sus obligaciones, también puedan tener un bono en el mismo sentido. O sea, estamos por un lado premiando a los que siempre han cumplido a pesar de las dificultades e incentivando a que lo sigan haciendo para adelante. Nos parece una cosa novedosa que puede ser muy interesante de ser al menos discutida en la comisión. Sí. Diputado Pastori, sí, sin lugar a dudas, que me parece que vale la pena, analizando un poco todo lo que usted nos ha presentado, vale la pena tomarse más que en serio cada uno de los detalles que comprende el debate que tiene que ver con, obviamente para muchos, un salvavidas muy importante, pero bueno, a estar atentos porque ese salvavidas puede colgarse cualquiera, por valerme de mi propia metáfora. Gracias. No, por favor, siempre se ha dicho que la última, que esta es siempre, la moratoria, cada moratoria siempre es la última. Sí. Ojalá que esta sea realmente la última. Ojalá. Gracias. Que tenga buenas tardes. Chao, hasta luego. Bueno, eso tiene que ver con una... Uy, es muy interesante. Muy interesante, obviamente. Tiene muchísimos aspectos. Y claro, muchos ribetes, porque yo... pensaba, bueno, el caso del combustible lo conozco bastante bien porque fui de alguna manera parte de una de esas empresas o de lo que significó toda esa causa, y la verdad que digamos, no desconozco por completo la cuestión fiscal y demás, pero tiene sus ribetes, no es que se rige bajo los mismos parámetros de otro tipo de delitos, obviamente, no es lo mismo, ahí lo estaba explicando, pero me parece que una cosa es la situación, esto es una opinión personal y me hago cargo de eso, una cosa es la situación de alguien que ha hecho todo su más esfuerzo, su esfuerzo a veces hasta inhumano para poder cumplir con sus responsabilidades, y gente que ha diseñado un plan para evadir. Es que, mira, distinto. No teníamos tiempo para hablar con Pastori, pero digo, hay, si querés, corregime, Caro, pero hay una cuestión de cierta incomodidad que yo le quería plantear, porque la verdad que nunca está bien que una ley tenga nombre y apellido, ni a favor ni en contra. Obvio, nunca, claro, digo. Entonces, si vos acá tenés alguna sospecha de que esta es una ley, como dice Pastori, direccionada a beneficiar a una empresa que ya está fallecida, como es Oil, ¿cuál es el camino que utiliza el oficialismo hoy para decirle, mira, no hay nada de esto, pero ustedes, le dice, hicieron un blanqueo, es profesional? Claro. Lo que decía Clery en la entrevista que es absolutamente real. Leyes con nombre y apellido que terminan de alguna forma empantanando la discusión. Que perdóname, acordate vos, Caro, que fue el comienzo del divorcio explícito de lo que era el Frente Renovador con Juntos por el Cambio. Claro. Sí, y además... Empezó ahí. Y además, de nuevo, o sea, a mí lo que me parece... Yo tampoco le quiero poner nombre y apellido, pero a mí lo que me parece peligroso o riesgoso es, como siempre digo, el mensaje por elevación que se da. Es decir, que si vos puedas suscribirte a esta moratoria, resulta que aquí no ha pasado nada, a mí esa situación me parece sensible. Y lo otro, lo del blanqueo fue tremendo, porque el Congreso le dijo, no queremos blanqueo con nombre y apellido para familiares. Perfecto, se votó. Después en la reglamentación, el Ejecutivo habilitó el blanqueo de los familiares. Una cosa también tremenda, pero Tal bueno. cual. Yo creo que sería importante una aclaración por parte de la AFIP en cuanto a cuántas empresas estarían en condición, en similar situación que Oil, para poder entrar en la moratoria, y ahí se aclararía un poco más la discusión. Te digo lo que dijo Mercedes Marcó del Pont, en términos técnicos. Dijo, nosotros no hacemos casuística.
Bueno, Vos sos una descreída. Bueno, pero no hacemos casuística, dijo. Cuando le plantearon, dice, caso no dice. Pero bueno, acá lo dijo, la escuché en la comisión. Mira, gracias por traer De nada, esa frase. sí. Lo tratábamos en la próxima, como dice el terapeuta, ¿viste? Bueno, eso con lo que tiene que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero vamos a meternos con los números que nos ha dejado hasta aquí el coronavirus, el COVID-19. Ayer fue otro día difícil, sobre todo cuando uno trata de interpretar más allá de lo frío que pueden significar los números. Estamos hablando de vidas humanas, de personas que además lo dolorosa de esta enfermedad es que no podés acompañar a esa persona infectada, no podés estar cerca, mucho peor si en el medio fallece. Nuestro más sentido pésame para todas las familias que atraviesan eso, porque es una situación horrible, espantosa, de extrema soledad. Vamos a meternos con el informe del Ministerio de Salud que cada mañana brinda en números cómo está afectando esta pandemia en nuestro país. 3.937 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la fecha de ayer, 92,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires y el 2,1% con residencia en la provincia de Jujuy. Son 10 las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer y 130.774 los casos confirmados totales en el país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia, 288 casos cada 100.000 habitantes, 37 años la mediana de edad y 7,6% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 2.426 personas fallecidas por coronavirus en el país. La tasa de letalidad total se mantiene en el 1,8% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 52 personas por cada 1.000.000 de habitantes en la Argentina. La edad mediana de las personas fallecidas es de 75 años. Con respecto a la fuente de transmisión, en el 0,8% de los casos se relaciona con un antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria, 31,4% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 50,7% por transmisión comunitaria, la cual se ve de manera sostenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en Río Negro, en General Roca y en Chipoleti, y en la capital de Neuquén, así como también en Plotier y Centenario de la misma provincia. De las personas que están internadas en unidades de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, de coronavirus COVID-19, 853 personas, en 89% corresponden a ciudad y provincia de Buenos Aires, y la ocupación de las terapias intensivas por cualquier motivo es a nivel total país 55,6%, a nivel AMBA 65%, a expensas en este momento de un mayor porcentaje de ocupación de la ciudad de Buenos Aires y del subsector del sector privado. En relación al porcentaje de positividad promedio que venimos compartiendo, es de 27,9%. En el día de ayer fue 43,8% en total país, 49,9% en Ciudad de Buenos Aires, 48,8% en Provincia de Buenos Aires, en la región metropolitana, y 27,9% en el resto del país. Bueno, los números del COVID que otra vez, sobre todo decíamos a la noche, ¿no? Cuando uno recibe el informe de la noche... ¿Por qué el vespertino es más duro que el matutino o que el del mediodía de la mañana? Sí. No sé por qué. No, yo tampoco, pero bueno, la verdad que las cifras que se dieron a conocer ayer son extremadamente dolorosas. Y me pregunto, y les pregunto, ¿será que es el momento para esta flexibilización de la cuarentena? ¿Será que es para oxigenar un poco y después Yo creo que hay que reforzar muchísimo, porque, a ver, esta parte de la cuarentena recae mucho en la responsabilidad individual. Entonces, me parece que hay que reforzar mucho lo que es la comunicación, de cómo cuidarnos. Yo sé que lo venimos hablando desde marzo, pero me parece que hay que reforzar ese mensaje, porque la realidad es que nosotros que anduvimos hoy por la calle, comentábamos antes del programa, parecía un día prácticamente normal. Entonces, nada, me parece que hay que reforzar el mensaje de cuidar, de cómo cuidarnos. Qué difícil es gobernar este país para cualquiera. Vos fijate en la situación en la que estamos. Hoy razonablemente que estamos planteando, hay 100 muertos por día, la verdad que seguir con la apertura parece como riesgoso. Y hace 10 días había gente en la calle reclamando mayor apertura y diciendo que vivíamos en una infectadura.
Cuando el gobierno tenía medidas de una cuarentena más severa, tenía gente en la calle reclamando libertad y que estaban atacando sus derechos. Ahora que vemos que los números son complicados, decimos, che, ¿no sería hora de cerrar? Es complicado manejarnos. Vuelvo a las declaraciones de Alberto Fernández, que me dio un montón de títulos, pero por ejemplo sobre el coronavirus, dijo que según los informes con los que él cuenta, nadie puede hacer futurología, pero dice que a partir de agosto se espera el pico de la enfermedad. Y se fue corriendo el pico, porque en realidad el objetivo justamente era aplanar la curva y patear de alguna forma el pico para más adelante. Que tarde o temprano, por si alguien, no sé, está, no creo, pero por si alguien se ha perdido algún capítulo, lo que vienen diciendo los especialistas, los sanitaristas, es que el pico es ineludible, o sea, el pico de la enfermedad va a llegar y que por eso a cuanto más plan detectar, a cuanto más personas que se someta a los test, cuanto más control haya de los especialistas hacia la enfermedad y no al revés, podés hacer eso que está explicando Caro, que es aplanar la curva, que es que no se estrese, porque ahora hablan de estresar el sistema sanitario, no solo que colapse, sino que no se estrese, que no se tensione. Estresar es que tengas la suficiente cantidad de camas para terapia intensiva. Claro. Que ese es el gran tema a mirar. Obvio. Claro. Ese es también el número que nosotros decimos, no solo la cantidad de gente que lamentablemente se ha llevado puesta esta enfermedad o que ha infectado, pero también la cantidad de camas disponibles, y sabemos en este sentido que la enfermedad todavía robustece las diferencias, las desigualdades que hay, ¿no? No es lo mismo cómo pega la enfermedad en sectores muy empobrecidos, en sectores que están un poco más beneficiados. Bueno, hablando también de COVID, en un rato nada más se va a reunir una comisión que es de defensa del consumidor, que también tiene por caso o por contexto analizar particularmente, me explicaban ustedes chicos, la situación del turismo en este contexto tan particular. Sí, ella viaja mucho, que explique ella que viaja mucho. A ver, la viajera. Dentro del país, más que nada, quiero aclararlo. No sé. La realidad es que el sector obviamente está reclamando medidas de apoyo. Es uno de los sectores que primero dejó de tener actividad, ¿no? Obviamente se cerraron las fronteras del... Y que más va a tardar en reactivarse. Y que más va a tardar en reactivarse. En ese sentido, hay un dictamen que ya se aprobó en la Comisión de Turismo, justamente, que preside Alfredo Cornejo, y ahora el trámite sigue en la Comisión de Defensa del Consumidor y después seguirá en la de presupuesto, así que todavía falta para que llegue esto al recinto. Estamos hablando de un proyecto que fue obviamente consensuado con el Ministerio de Turismo, que encabeza Matías Lamens, y se dio una discusión muy particular, que fue emergencia sí o emergencia no. Sí. Que no es algo menor. Porque ese era el punto de Cornejo el que reclamaba eso, ¿no? Exacto, claro, no es una diferencia semántica solamente. No, lo que trató de explicar en ese momento Juntos por el Cambio es que declarar la emergencia es establecer un marco para fijar medidas excepcionales, como por ejemplo exenciones impositivas, ¿no? Que se alivie la carga impositiva para las agencias, para los distintos componentes del sector de turismo. Porque lo que propone el oficialismo no tiene que ver con beneficios impositivos, sino con otro tipo de medidas, más que nada apuntadas a la infraestructura, ¿no? Eso, perdóname, es lo que hoy planteaba Heller. ¿Por qué no quiere darte beneficios impositivos el gobierno? Porque necesita la plata. Pues claro, ¿no? Es por eso. No, seguro. Claro. Aparte lo que argumentó el oficialismo fue, bueno, estamos lanzando una moratoria muy amplia que va a beneficiar tanto a empresas como a personas humanas. Entonces, bueno, de alguna forma el turismo se va a ver beneficiado con la moratoria. Desde la oposición entienden que esto quizá no es suficiente. Hay que ver, ahora vamos a tener a un diputado que seguramente nos va a aclarar. Correcto. Pero bueno, seguramente la discusión... la semana pasada en la Comisión de Turismo fueron desgarradores los testimonios. Sí, claro. Hasta una expositora estuvo al borde del llanto porque realmente es catastrófica la situación. Pero además, nosotros lo venimos diciendo, sobre todo hablando concretamente de COVID, hay provincias enteras que son turismo dependientes, o sea, que no tienen otra... El otro día escuchaba una nota muy interesante que... Provincias y ciudades, porque Córdoba no es turismo dependiente, pero tiene ciudades que son particularmente y lo que te quería decir, el otro día escuchaba una nota, una entrevista, o la leía, ya no recuerdo, de un muchacho que es guía de montaña. Entonces decía, bueno, a ver, Bariloche, vos decís, es turismo dependiente, sin ni hablar, pero si vos estás en la ciudad de Bariloche, la fruta se sigue recogiendo, el vino se sigue vendiendo, la mermelada se sigue distribuyendo, pero la cantidad de personas empleadas que dependen concretamente de la actividad de la montaña es muchísima. Pensá en el artesano, ¿no? Exacto.
Exacto, por a eso, supuesto. Cuentapropistas. Puerto Pirámides en Chubut. El fotógrafo que vive Seguro, claro. de estas cuestiones. Entonces decía, bueno, no es todo lo mismo, y no es todo lo mismo una aerolínea, si querés, hablando de turismo y la situación que puede atravesar y que viene atravesando determinada aerolínea, que una persona que tiene, no sé, una agencia de turismo chiquitita, una pyme de turismo. Claro. Humahuaca es todo turismo, por ejemplo. Sí. Humahuaca, Calafate. Y las cataratas. Las cataratas, efectivamente. Las sí. cataratas que encima tuvieron ahí también Sí, una agua, cuestión falta de agua. ecológica, Claro. lógica. Qué contexto difícil. Sí, hay un aspecto interesante del proyecto del oficialismo, que es este plan por el cual si vos adquirís un voucher, ¿no? Un paquete turístico dentro del país a ejecutar el año que viene, vas a recibir como una especie de reembolso, un voucher también del Banco Nación, del 50%. Es decir, si vos compras un paquete que te salió 100.000 pesos Sí. a Sí. X lugar, te van a devolver de alguna forma el 50% para que después lo utilices en otro paquete también dentro del país. Ese es un Está poco bueno eso, ¿eh? lo interesante ¿Ya del compraste proyecto. caro o todavía no? Todavía Espera, no. yo me Estoy perdí. esperando que salga Vos, la ley. espera, yo Sí. me perdí, porque con tanto cero yo no estoy acostumbrada. Vos haceme el ejemplo La con mitad. 100. Vos te 50. La mitad. vos te compraste Claro. una excursión por 100 pesos. ¿Y qué pasa? ¿Te dan 50? Claro. ¿Y para esa- que esa de 100 vos la podés utilices- usar o no? La utilices a futuro en otro paquete turístico. Pero- Hay que ver los detalles, ¿no? La letra fina, cómo queda esto. ¿Pero la de 100 la podés usar o no? La que Si ya vos pagás compraste. 100. Claro. Vos Sí, pagás 100 no, y no, te no. regalan 50. Porque sí, claro. Sí, es así, es un reembolso. Te dan un bonus de 50. Claro, para que sigas invirtiendo en el turismo Claro, argentino. pero ¿no? te digo que Local. el sector turístico no está nada. Digamos, yo estuve leyendo algunos comentarios de personas que tienen pequeñas agencias de turismo, no están conformes con esa iniciativa. Y no, quizás están- creen que no es suficiente, ¿no? Sí, Imagino. no, es claro, lógico. Además, el tema de reprogramación de los viajes es otro tema, ¿no? Los que tenían contratados paquetes que no ya saben un si se sector, van a- un sector, el de las agencias, que ya venía muy golpeado. Claro, Por el tema. venía- Bueno, ni hablar de la caída de Airbnb, que es una cuestión mega, es una multinacional, pero las caídas han sido estrepitosas. Sí. ¿eh? Y ni hablar de las agencias donde ya vos resolvías con tu computadora o con tu notebook, resolvías lo que antes te hacía la agencia. Claro, Ya venían mal. Las virtuales, decís vos. Claro, ya venían Sí, mal, claro. Sí, totalmente. Es un temor. Nosotros nos venimos ocupando hace rato, concretamente de la cuestión turística. Vamos a saludar al diputado José Luis Ramón. Yo no sé si decirle Raymond. A ver, le gusta que le digan Raymond. ¿Cómo le va? Es verdad, pero es solo a Magali la que le puede decir Raymond. Me tenés que decir Raymond, está bueno, che. ¿Eh? Me hace acordar a mi época de deporte. Sí. Nosotros ya, no sé si se acuerda, diputado, ya si que a usted le gusta la música, le pusimos de título a la banda, a la futura banda de rock. Sí. ¿Se acuerda? Bueno, una muy buena banda de rock, que haya saxo, buena guitarra. Ahí va. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí. Recién mientras yo esperaba, Sí. los estaba escuchando, la verdad que yo les digo una cosa, si hay un sector, como dicen en mi pueblo, que están hasta las muelas, Sí, es el sector del turismo, de la gastronomía claro. y de la hotelería. Y creo que fue uno de los más afectados y que hoy está bien afectado. Y como va la pandemia, puede llegar a ser uno de los últimos sectores de la actividad económica que van a estar en el proceso de recuperación. La verdad que a nosotros nos preocupa mucho y sobre todo porque si partimos de esta premisa de que todos hemos apoyado al presidente para que él tome esta decisión de conducir la pandemia con una cuarentena que prioriza la vida, la salud de miles de argentinos que potencialmente pueden estar afectados, la actividad económica se ve seriamente comprometida y en especial ahora empiezan a haber algunos problemas en el tratamiento de esta ley. Yo creo que ustedes estuvieron siguiendo de cerca lo que pasó el otro día en la Comisión de Turismo, en donde nosotros propusimos tener una mirada distinta de la que proponen las empresas y hacer un escalonamiento que va desde el monotributista, el emprendedor, el chiquitito, es decir, la agencia de viaje que estaba ubicada en cualquiera de los pueblos de la Argentina, y hay un escalonamiento que llega hasta lo más grande, como lo son Despegar, Al Mundo y otra serie de empresas que son aquellos que han logrado hacer
en el último tiempo y desde su creación, sobre todo con el fuerte impacto que tiene la red en la comercialización de estos productos de turismo, de gastronomía, de rentacar. Fíjense ustedes que si uno hace una reserva el vuelo, reserva el hotel, reserva gastronomía, reserva... Es decir, es muy grande el negocio. Es verdad. Ahora, lo que pasa es que lamentablemente en nuestra Cámara de Diputados, las comisiones que lo han tratado y muchos de los diputados que han presentado proyectos tienen una mirada solamente de que vea el proveedor del servicio de turismo, de hotelería o de gastronomía. El proveedor. Y la verdad es que pareciera ser que muchos de ellos que están en una situación muy delicada desde lo comercial y desde lo económico, se están olvidando que hay 3 sectores que están involucrados con esto, que son las empresas proveedoras, intermediarios, agencias de viaje, los trabajadores y los consumidores. Y ahí se arma un merequetungue tremendo, porque justamente todos los proyectos de ley que están dando vuelta, incluido aquel de un colega nuestro que viene del Frente de Todos y se está discutiendo en el Ministerio de Turismo, evidentemente están sintiendo la presión de querer eliminar algunos derechos que tienen los consumidores y los trabajadores, y esto es una carga que se tiene que... Es decir, acá hay una boda, que es la cuarentena y la pandemia, cuyo pato hay que ver que se pague de una manera equilibrada entre todos los sectores. Y que no vaya a ser, como lo están pensando algunos proveedores, algunos diputados colegas, que el pato de la boda lo termine pagando el consumidor o también los trabajadores, mermando las indemnizaciones o tratando de que los consumidores que hubieran pagado, ahora ya estas empresas no tengan la solidaridad para responder por este fracaso, ¿no es cierto?, de la provisión del servicio. Yo no sé si les hago un pantallazo claro del asunto. Sí, pero diputado, es para tener en cuenta. ¿Y qué necesita específicamente el sector? Por lo menos el sector de la provincia suya, de Mendoza. Yo sé que usted estuvo teniendo distintas reuniones y estuvo en contacto, y además que, bueno, me parece que de eso se trata en definitiva el trabajo que ustedes tienen que dar, ¿no? Poder recoger la situación concreta y real que se está atravesando en cada uno de los sectores. De eso sirven también en definitiva este tipo de reuniones, más allá de cómo cada uno recaba información. Pero, ¿qué está pidiendo el sector concretamente? El sector está pidiendo primero la asistencia del Estado en la declaración de una emergencia de todo el sector turístico. Lo que pasa que de hacerse una declaración de emergencia, los perjudicados con la declaración no solamente va a ser el fisco, los entes recaudadores de impuestos, sino que acá están los otros 2 sectores, que serían los trabajadores, que si sale la ley de emergencia de los proyectos que están dando vuelta, sobre todo el de Juntos por el Cambio, pretende la eliminación de la mitad de la indemnización a los trabajadores cuando la empresa no pudiera seguir dando trabajo. Yo creo que ese requisito que pretende la empresa no es algo que se pueda avalar, porque, por un lado. Después, por el otro, pretenden que hay en la parte de cancelaciones por la pandemia, ellos proponen prorrogar en el tiempo las reprogramaciones, entregar un voucher, y el proyecto de ley, a instancia de nuestra proposición, el que viene del Frente de Todos, propone la devolución en 3 cuotas, en un plazo que no supere los 21 días, y la mayoría de las agencias de viaje aducen que ellos no quieren asumir esta responsabilidad que por la Ley de Defensa del Consumidor ellos tienen. Esto es lo mismo que si yo les dijera, cuando se adquiere un derecho, existe un principio legal y de nuestra Argentina y en todos los países del mundo, que cuando se adquiere un derecho hay un principio de no regresividad. Claro. No se puede volver para atrás. Si los consumidores adquirimos un derecho, que es reclamar a toda la cadena de comercialización de manera solidaria. Entonces, más allá de la crisis, lo que sí se puede proponer es que en el equilibrio de lo que pretenden las empresas, los consumidores puedan aceptar que por el tiempo que dure, limitado, se pueda estirar el plazo de la devolución. Bueno, hay que tener una negociación, pero de ninguna manera terminar con el derecho de
de la solidaridad de toda la cadena de proveedores. Si, se los digo más simple. Sí. Si esto ocurre porque nosotros vemos y somos sensibles con los más chicos, imagínense despegar al mundo mercado libre. Es decir, cualquiera de las empresas de tecnología o cualquiera de las empresas que prestan servicios bancarios, de seguros, es decir, podrían decir, bueno, estamos en la emergencia, se corta la cadena de solidaridad de los más chicos y empiezan los consumidores a retrotraer sus derechos. Eso no se puede permitir desde el punto de vista legal, bueno, y de muchos aspectos técnicos, que lo vamos a explicar después en la comisión, y podemos seguir, ¿no? Ahora, diputado, entonces, por lo que entiendo, usted cree que, o sea, no está con la iniciativa de Cambiemos declarar la emergencia, pero también cree que es insuficiente la propuesta del oficialismo, ¿es así? Así es, aún apoyando nosotros, porque hasta ahora los únicos que han aceptado entrar en negociaciones con estos temas es el proyecto que lleva adelante el diputado Fernández Patri. Nosotros le hemos hecho nuestras proposiciones, pero en la medida que se pretenda la incorporación de una quita de derechos, ya sea de los trabajadores o sea de los consumidores, no va a poder contar con nuestro apoyo, en definitiva, en el recinto cuando estos proyectos lleguen a ese lugar. Es decir, en esto hay que ser muy claro, porque está bien, hay una emergencia, un sector críticamente golpeado, y lo tenemos muy claro eso. Pero lamentablemente los temas relacionados con los trabajadores y los consumidores son avances muy grandes que ha tenido la legislación argentina y en el mundo, de manera tal que no se puede aducir a partir de la crisis que esos derechos hay que eliminarlos. De ninguna manera, no se puede, no es legal, no es correcto, y en esto tiene que haber un equilibrio en esa balanza. Te digo más. Sí. Por ejemplo, en uno de los proyectos, en el de Juntos por el Cambio, pretenden la suspensión de todas las ejecuciones fiscales y de los gremios por los aportes patronales, por las obras sociales. Imagínate vos que las obras sociales son aquellas que le están dando sustento médico y de asistencia a muchas personas que en plena pandemia, si esos ingresos no se tienen, bueno, se pierde este concepto de solidaridad en relación a la existencia de las obras sociales. Diputado, perdóneme. Complejo. Sí, es complejo. Un tema muy cortito que tiene que ver con su condición de jefe de bloque de un tema clave que también se trató hoy. Le pregunto si es por sí, por no, lo estamos viendo. Moratoria, ¿el bloque de 8 que encabeza Ramón ya resolvió el voto o no? No, hemos resuelto, todavía no tenemos la reunión del interbloque completo. Sí. Lo vamos a tener en el día de mañana o a última hora de hoy, pero en principio nosotros acompañamos la discusión porque creemos que es importante que la moratoria en este sentido tiene un sentido de afectación económica muy grave de la ciudadanía, del común de la ciudadanía, y un problema de recaudación, pero muy tremendo, del Estado Nacional. De manera tal que la moratoria en general tiene que tener nuestro apoyo y creo que la mayoría de los diputados que integramos el interbloque, aunque todavía no está definido para que yo se lo diga con seguridad, pero en las conversaciones estamos, y estamos proponiendo algunas modificaciones en particular que creemos que el diputado Heller y todos los que están trabajando para que se lleve adelante el proyecto están estudiando. De hecho, no se firmó el dictamen hoy, pasado para la semana próxima, porque están estudiando todas estas modificaciones que en particular hemos propuesto nosotros, Juntos por el Cambio, bueno, muchos diputados. Diputado, la última de mi parte, de cara a lo que va a pasar en un ratito nada más en la Comisión de Turismo. Estamos hablando de... Decime Raymond. Raymond, vamos, sí. Pero si usted me viera la remera, ¿usted me está viendo la remera que yo tengo puesta? Pero todo por esto. Eso te lo digo. Ah, muy bien, está bien. No, una rolinga de alta calidad. Mirá, Raymond, esto va a la promo. Bueno, ya sos ricotera ahí. Escucha, sí, porque la otra, la de la lengua, ya para tanto no me da. ¿Vio? Después tengo que... Si yo te mostrara lo que tengo acá en el brazo, te morís. Uy, y bueno... Errores de juventud son esos. No, está bien. Y que lo mismo que los agujeritos viste, algunas me dijeron hay que mirarle las orejas. Yo le estaba mirando recién acá a Méndez a ver si ha tenido aros en su juventud. Pero no, la pregunta, estamos hablando de qué porcentaje, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, ¿qué porcentaje está estimado que depende de la actividad turística? Que vive de la actividad turística. Bueno, imagínate vos que en la matriz productiva de una provincia como Mendoza,
es la cuarta fuente de ingresos. Claro. La cuarta fuerte. Que eso se Petróleo, debe vino. repetir en varias provincias de nuestro país. Claro, imagínate vos que en nuestro bloque, por ejemplo, hay diputados que representan la provincia de Misiones. Misiones, el ingreso del sector turístico es muy, pero muy importante y sobre todo un generador de divisas por la cantidad como Mendoza Sí. de turismo extranjero. Río Negro, Río el diputado de Giacomo representa interés. Es decir, el tema es complejísimo. Sí, ni hablar. Sí creo, y en esto hay que tener claro, que en pos de esta idea que tiene el presidente de que la prioridad es la salud y la vida de las personas, acá viene esta parte que no podemos obviar, que es que el Estado se tiene que hacer presente. No solamente acá en la crisis, yo espero que cuando pasemos la crisis, muchos de los que están pidiendo esta presencialidad total del Estado, yo me incluyo entre ellos, después espero no quieren empezar a ir hacia atrás con esto de que el Estado tiene que estar presente. Claro. No solamente el Estado está presente cuando las papas queman, sino que vivimos 45 millones de argentinos acá. Sí. Y la verdad que haya 16 millones de pobres, imagínense ustedes, Mendoza tiene 2 millones de habitantes. Cuando hablamos de 16 millones de pobres en la Argentina, Sí. estamos hablando de 8 veces la población de Mendoza en situación que gana por debajo de los 37.000 pesos. Sí, Grave. sí. Bueno, diputado, lo liberamos porque tiene que conectarse ahora con la comisión que empieza a las 3. Está un poquito demorada, pero ya lo vamos liberando porque después nos retan a nosotros. Tengo que dar quórum, así que ustedes Vas. tienen que transmitir en directo. Así es. Bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias por su tiempo. Muy amable. Yo les agradezco a ustedes, les mando un abrazo enorme y un saludo a todos los que ven la televisión de Diputados TV en estos momentos. Ojalá que sean muchos. Gracias, Chau. Ahí estamos viendo, ahora en un ratito nada más, de tenerlo al diputado en ese dúplex que compartíamos, lo vamos a tener en una de esas ventanitas porque estamos viendo en vivo cómo se van conectando a esta plataforma que permite de ahora en más seguir sesionando, bueno, no seguir sesionando no, pero seguir trabajando en las comisiones. Sí, seguir dictaminando. De todos modos, como decía antes, falta la comisión de presupuesto, que es el filtro principal de todo proyecto. Así que veremos qué pasa. La Comisión de Defensa del Consumidor, que preside un radical, Diego Mestre, que lo hemos tenido varias veces acá en Diputados TV. Y veremos qué pasa, si avanza el proyecto del oficialismo o si aceptan estos cambios que proponen desde la oposición. Sí. No, estaba pensando, seguro que de esto algo bueno va a salir, pero estamos en tiempos fundacionales. Pues fíjate lo que decía Ramón, de que el Estado tiene que seguir siendo el asistidor de los que no tienen nada. Habló de 16 millones de pobres. Hablábamos con vos que a lo mejor los números son incluso peores para fin de año. Ahora, el tema es que ¿quién no va a estar de acuerdo con asistir? Ahora, el tema es que para asistir necesitas recaudar, porque Claro. esto no es multiplicación de panes. ¿Me entendés? Obvio. Entonces, bueno, es un tema muy complicado, porque Sí. tenés problemas en la recaudación y cada vez más necesidad de asistencia. Es un tema muy difícil, muy difícil. Sí, recién a mí de todo lo que hablábamos con Ramón, me parecía, digamos, a tener muy en cuenta, por un lado, los requerimientos del sector, pero también no perder de vista los derechos de los trabajadores que pertenecen a ese sector, ¿no? O sea, que de repente una empresa, que obviamente la está pasando súper mal, Sí. un hotel tiene su servicio de mucama, su servicio de front desk, su personal de ventas. Si a todos esos dice, bueno, no pude alojar a una sola persona, aparte los hoteles la vienen pasando mal hace rato. No puedo alojar a una sola persona. Está bien, pero sí facturaste años anteriores. Entonces, de repente tampoco podés dejar de pagarle la mitad de la indemnización a un tipo porque lo vas a despedir Es lo en que este hablábamos en contexto. teletrabajo, pero en tiempos donde hay mucho personal desocupado y mucho desempleo, la defensa de los intereses del trabajador es muy complicada. Vos como trabajador, en tanto y en Sí, pero cuando no hay haya que pleno perderlo de empleo, vista, ¿no? vos podés defender tus derechos. Cuando hay una tendencia a la baja y mucha pérdida de empleo, es muy complicado. Sí, pero no lo podés perder de vista, no lo podés No, avasallar. claro, pero como no. que ahí me parece que está esa tensión que decías, está bien, estás hablando de la cuarta matriz productiva. En algún momento también te fue bárbaro, digamos, Sí. hubo temporadas Sí. muy buenas. Sí, sí, seguro. Es un tema que tiene muchísimas aristas, desde el pequeño trabajador cuentapropista hasta grandes hoteles. La realidad es que, y en esto coinciden diputados de todos los bloques y de todas las provincias, me parece que acá el objetivo es buscar
la mejor ley y que tenga, por supuesto, el aval del gobierno, ¿no? Porque una ley así no puede avanzar sin el aval del gobierno. No, claro. Sería interesante por ahí que exponga el ministro Lames, que todavía no lo vimos en este debate puntual. Me parece que sería una voz interesante, ya que escuchamos la semana pasada a los representantes del sector, poder escuchar también de funcionarios. Y, chicos, hoy en esta Comisión de Defensa del Consumidor se va a trabajar concretamente sobre la cuestión turística. Sí. No se van a trabajar otras cuestiones. No, este proyecto que viene de la Comisión de Turismo y ahora sigue su trámite en esta Comisión de Defensa del Consumidor. El turismo es un espectro donde vos tenés grandes jugadores, claro, que son los lugares donde vos comprás pasajes, por ejemplo, hasta la pequeña hostería del último pueblo de Córdoba. Es el rubro turismo, pero con necesidades y demandas muy distintas. Es muy complicado satisfacer a todos. Sí, que la tenés que también tener activa, viva esa actividad, porque después es una rama muy provechosa. Para que esté activa necesitas consumo interno, ¿no? Necesitas generar trabajo, que haya plata circulando, tenés que arreglar con los acreedores, que termine la pandemia y que la economía empiece a funcionar. Ahora, es una rueda. Y si se determina la emergencia turística, entonces, digamos, esta cuestión que por ahí para nosotros es una cuestión semántica, si es emergencia o si no es emergencia, ¿qué significa? ¿Es un rescate de qué tipo para el sector? Primero, rescatar que la emergencia que pide Juntos por el Cambio es además retroactiva al mes de marzo. Es decir, no es que a partir de ahora se declara la emergencia, sino que desde marzo, desde el mes original, que te fuiste de cuarentena. Exacto, que es un tema no menor. Y declarar la emergencia para la oposición significa darle una especie de marco legal a medidas extraordinarias, ¿no? Medidas que, como por ejemplo la exención impositiva, lo que decíamos antes. La oposición quiere que haya un alivio fiscal importante para este sector y desde el oficialismo dicen, no, bueno, tenemos una moratoria en marcha, básicamente no están dadas las condiciones para más alivios impositivos. Es más cuidadosa del sector la emergencia. Exacto. Ahora, si vos tenés una especie de cuponera, ¿no? Cuponera de descuentos, ¿se puede superponer el descuento, la moratoria y superponer un beneficio extra al sector turístico? Hay que ver si compatibilizan ambos o no. La verdad es que no lo sé. Son dos discusiones que van atadas. Y hay negocios financieros en el medio también. No, y porque de pronto el negocio es para los que te financian, la cuestión del cupón, más que para la señora que es dueña de la hostería en Salta. Claro, igual yo me refería a la cuponera en términos metafóricos, ¿no? Como, digamos, como si dentro de esas cuponeras estuvieran las leyes, quiero decirte. Si tenés, claro. ¿Entendés? A eso me refería, no concretamente a lo que decías vos antes de finalmente el usuario de un paquete turístico a qué puede acceder. Porque yo creo que acá estamos en un sector que es además muy heterogéneo. No es lo mismo una aerolínea, no es lo mismo una hostería, no es lo mismo un guía turístico, no es lo mismo alguien que vende, no sé, mermelada casera en la punta de la montaña. Claro. Es que es muy variado el sector y es complejo. Bueno, muchachos, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Caro. un placer. Gracias, Pato. Meli, hasta mañana, ¿eh? Y hasta mañana. No te queda otra. Vero, que te mejores ahí en tu casa. Mañana, si Dios quiere, te esperamos acá. Acá te han reemplazado tus compañeros con mucho cariño. Nosotros también nos reencontramos mañana. Se quedan ustedes con la actividad de la Comisión de Defensa del Consumidor. Chau.